y el versículo número 14. Mateo 5, el verso número 13 y el versículo número 14. La santa palabra del Señor, en labios de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dice lo siguiente: 5, 13, 14, 15 y 16 vamos a leer. Dice así: vosotros sois, dice el Señor, la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte. No se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Verso 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vamos a meditar en esta hermosa tarde, hermanos, en el tema que le hemos titulado: el cristiano, sal y luz en el mundo. Porque aquí dice la palabra de Dios, hermanos, que nosotros somos la sal de la tierra y somos también la luz ¿de qué? De todo el mundo. Esa es, hermanos, la comparación, la ilustración, hermanos, que Jesucristo hizo con respecto, hermanos, a aquellos que hemos decidido seguir los caminos de Él. Porque Dios desea que nosotros, hermanos, le glorifiquemos. Dios desea que nosotros, hermanos, le honremos con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de conducirnos en este mundo. Vamos a hacer una oración a nuestro Dios, hermanos, y le vamos a pedir la dirección a Él. Le pido a mi hermano que me escriba el título, por favor. Oremos. Bondadoso Dios y Padre nuestro, que vives y permaneces por los siglos de los siglos, en esta hermosa tarde, Señor, de tu día santo, tu pueblo nuevamente congregado, Señor, aquí en tu casa de oración, para celebrar otro culto a tu nombre. Venimos delante de ti, Señor, humillados, queriendo hallar gracia delante de tus ojos, expresándote, Señor, la alabanza que solamente tú te mereces. Pidiéndote, Padre, que pases por alto nuestras imperfecciones, nuestros pecados, Señor, que a cada momento te causamos, y que en esta hora, Señor, mientras estudiamos tu palabra, tu Espíritu Santo pueda utilizar los labios, Señor, de este siervo que te clama, y de esa manera pueda transferir el mensaje de tu palabra a todo tu pueblo acá presente. Te rogamos, Padre, de que tú abras nuestra mente, nuestro corazón, nuestros oídos, para que tu palabra, Señor, no quede en el vacío, sino que quede en lo más profundo de nuestro ser, y que así la podamos vivir, Señor, en nuestro diario vivir, Padre eterno. Pues en realidad tu palabra misma dice que es esa antorcha que ilumina nuestro camino, esa lumbrera en nuestro caminar, en nuestro sendero. Nosotros no queremos equivocarnos, queremos caminar de acuerdo a la voluntad tuya, y para ello, Señor, rogamos que seas tú el que nos hables, que seas tú el que nos enseñes, y que de esa manera, Señor, podamos aprender por cuál es el camino que nosotros debemos andar, cómo debemos de conducirnos en este mundo, para que seamos alabanza y honra de tu nombre. Padre bueno, en esta hora también quiero suplicarte para los jóvenes, Señor, que van a partir hacia aquel evento, hacia aquella vigilia, en aquel lugar, Padre, que está bastante distante de este lugar donde nos encontramos. Tú puedas guiarlos, tú puedas conducirlos con bien, y que estos jóvenes, Señor, puedan irse a edificar en tu palabra, irse a edificar, Padre eterno, en esa hermosa vigilia. Tú les permitas a ellos, Señor, una buena conducta, un buen comportamiento, Señor, y pues
que esta noche, Señor, en la que ellos van a participar de esa vigilia, pueda ser de mucho provecho para sus vidas espirituales. Padre Santo, pues en tus manos de amor y de misericordia nos encomendamos para que seas tú el quien guíes, Señor, al conductor de la unidad de transporte que les llevará, y que así lleguen con bien y que se puedan gozar y que así mismo regresen, bendito Dios, cuando finalicen. Y que vengan estos jóvenes llenos de ese gozo, de esa motivación, de esa, Señor, de esa enseñanza que van a recibir allá, y que por ello ellos puedan mostrar, bendito Dios, en verdad ese interés por las cosas tuyas. Padre bueno, pues en tus manos de amor y de misericordia nos encomendamos. Esperamos de ti recibir estos favores, porque te los pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, acomódense. El cristiano, sal y luz en el mundo. El objetivo, hermanos, de este tema, el propósito, es que cada uno de nosotros, cada uno, hermanos, de los creyentes, convertidos, hermanos, al Señor, hermanos, tomemos conciencia respecto, hermanos, a la gran responsabilidad que como hijos de Dios tenemos en dar, hermanos, un buen testimonio para con las personas que aún no han creído, así como también para con las personas, hermanos, que van llegando a la iglesia. Esta enseñanza, hermanos, exclusivamente es para mí y es para usted que ya es bautizado, que ya es bautizada. Y el objetivo es que cada uno de nosotros, hermanos, tomemos conciencia de esa gran responsabilidad, hermanos, de esa gran responsabilidad que tenemos, hermanos, de dar un buen testimonio. En esa gran responsabilidad, hermanos, que tenemos de dar un buen testimonio, no solo, hermanos, para con las personas de afuera, hermanos, aquellos que todavía no han creído, sino también, hermanos, para con los que van llegando a la iglesia. Porque se supone, hermanos, que aquellos que ya estamos aquí, hermanos, ya hemos sido, hermanos, el que transformados por la palabra de Dios. Ya nuestras vidas deberían de ser, el que, hermanos, totalmente diferentes. Nuestras vidas deben de ser, hermanos, totalmente una inspiración, hermanos, para aquellos que empiezan a caminar en los caminos de Dios. Así que les ruego en el nombre del Señor, hermano, de que pongamos la debida atención y que, hermanos, si alguno de nosotros nos sentimos en cierto modo aludidos por la palabra, alégrese. ¿Por qué, hermano? Porque es el Señor el que está hablando, hermanos. ¿Hemos pedido la dirección a Él o no, hermanos? Hemos dicho que sea Él el que hable. Hemos dicho, háblanos, Señor, porque nosotros vamos a oír tu palabra. Vamos a oír lo que tú nos quieres decir. Digo, si nos sentimos tocados, alégrese. Porque solamente el que está vivo todavía siente, ¿verdad, hermanos? ¿Estamos de acuerdo con eso, hermanos? Solamente el que está vivo todavía siente. Solamente el que está despierto todavía, ¿el qué, hermanos? Siente. El que está muerto, ¿qué pasa, hermano? Ella no siente. Entonces, si nos sentimos, hermano, aludidos, tocados por la palabra, alegrémonos, porque todavía estamos vivos, ¿verdad? ¿Va que sí, hermano? Estamos vivos todavía, estamos todavía, hermanos, en este mundo, hermanos, conociendo lo que Dios quiere de nosotros y lo que Dios no quiere que nosotros, hermanos, hagamos. Y, hermanos, aquí dice el Señor, ¿verdad? Vosotros sois, dice, la luz, vosotros sois, dice, hermanos, el Señor, ¿qué dice, hermanos? La sal, dice, la sal de la tierra. Les quiero preguntar, hermanos,
¿Para qué sirve la sal? ¿Ah? Es un sazonador, es un condimento, hermano, que le da un toque especial ¿a qué, hermano? A los alimentos, la sal. La sal, hermanos, en otros tiempos tenía muchas funciones. Imagínense cuando no existía la refrigeración, ¿verdad? La gente salaba, hermanos, las carnes, y hermanos, y allí mantenía la carne, hermanos, sin arruinarse. Ajá, sin arruinarse. Eran preservantes, era un preservante, pero también, hermano, era un sazonador, ¿verdad? Alguien que le daba un buen toque, un buen sabor, hermano, ¿a qué? A la comida. Imaginémonos nosotros, hermanos, que nosotros le echamos sazonador a nuestra comida, a la que está preparando la hermana, y de repente usted dice, bueno, hombre, ¿y qué pasó con esta comida? Le eché sal, le eché de este sazonador, ¿y qué? Y yo no le siento sabor a esta comida. ¿Qué pasó ahí, hermanos? ¿Ah? Es que esa sal, ¿qué pasa? ¿Qué pasó con esa sal, hermanos? Ha perdido su sabor. ¿Creen ustedes que la sal pierde su sabor o no la pierde, hermanos? ¿La pierde o no la pierde? ¿Ah? No la pierde, pero ¿ah? Pero fíjense que dice ahí el Señor, ¿verdad? Dice, pero si la sal, dice, ¿qué pasa? Se desvanece. O sea, no pierde su sabor, pero ¿qué puede hacer, hermanos? Se puede desvanecer, puede dejar de ser. Si la sal se desvaneciera, dice, ¿con qué será? ¿Con qué será salada? Si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino, dice, para ser echada afuera y hollada. ¿Por qué, dice? Por los hombres. Entonces, hermanos, cuando nosotros utilizamos esos sazonadores para la preparación de los alimentos, y esto no da un buen sabor, hermanos, significa que aquella sal que nosotros tenemos, hermanos, no vale nada. Porque puede ser, hermanos, que en la preparación de alimento, hermanos, se desvaneció, ¿verdad? Y, hermanos, perdió aquel sabor. Es catalogada, hermano, una sal que no da sabor, es catalogada como una sal de baja calidad. Y usted viste que hay varios tipos de sal, ¿verdad, hermanos? ¿Cuál sal será la mejor? Aquella que es bien. Dígame usted cómo es esa sal. ¿Ah? Hay una que es fina. Y hay una que es ¿cómo? Hay una que es bien ordinaria, bien bronca, dice la hermana. Así, ¿verdad? ¿Cuál será mejor? ¿Ah? ¿Iguales son? No son iguales. ¿Ah? ¿Son iguales o no son iguales? No son iguales. ¿Cuál es mejor? La más bronca. O sea, que es más gruesa. Ajá, que lleva químico y todo eso. Entonces, esa sal, hay sal de gran calidad y hay sal de baja calidad. Así, de esa misma manera, hermanos, los cristianos, si nosotros como cristianos, hermanos, no nos esforzamos por causar un impacto, hermanos, en el mundo, en todo lo que nos rodea, hermanos, un impacto positivo, hermanos, nosotros no seremos cristianos de gran valor. No seremos cristianos, hermanos, de gran valor, ¿verdad? Si no nos esforzamos, hermanos, por causar un buen impacto, o sea que, en cierto modo, hermanos, nosotros, hermanos, debemos de, así como la sal, ¿verdad?, es la que da ese buen sabor a los alimentos, así el cristiano, hermanos, debe de ser, hermanos, el que da un buen sabor, hermanos, a este mundo, pero no, hermanos, en ese modo, hermanos, como de repente el mundo lo puede interpretar, ¿verdad? Así, de una manera vana, no, sino, hermanos, mostrando una buena conducta de vida, que la gente vea en nosotros, hermanos, que nosotros hacemos, hermanos, la diferencia, que nosotros somos totalmente distintos, hermanos, con nuestras prácticas, con nuestras acciones,
con nuestra manera de comportarnos, hermanos, con nuestra manera de proceder. Somos totalmente diferentes. En nosotros, hermanos, al ser sal y luz del mundo, hermano, en el mundo debemos de hacer la diferencia. No imitando las cosas que el mundo hace, no practicando las cosas que el mundo practica. Porque la palabra del Señor, hermanos, es bien clara y es bien enfática cuando Él dice, hermanos, Jeremías capítulo 10, el verso número 2 y el verso número 3, ¿verdad? ¿Cómo dice? No aprendáis el camino de, ¿qué dice? De las naciones, ¿verdad? Ni de las, ¿qué dice, hermanos? Ni las señales de los cielos tengáis temor, aunque las naciones, ¿qué, hermanos? Aunque las naciones las teman, dice. Y oiga, ¿qué más dice? Porque las costumbres de los pueblos, dice, ¿son qué, hermanos? Son vanidad. Porque las costumbres de los pueblos, dice, son vanidad. No aprendáis el camino de las naciones. No seguir el camino de las gentes. No hacer todo lo que el mundo hace. Ser la diferencia nosotros, ¿verdad? Ser la sal en el mundo, ser la luz en el mundo, ¿verdad? No ser nosotros, hermanos, el que es lo que empañemos, ¿verdad? La visión del mundo, la visión, hermano, del mundo hacia las cosas de quién, hacia las cosas de Dios, hermanos, ¿verdad? No ser de ese tipo de personas, sino por el contrario, ser, hermanos, como las estrellas en el firmamento, hermanos, que durante la noche, hermanos, ¿qué es lo que hacen? En medio de las tinieblas, ¿qué es lo que hacen las estrellas, hermanos? Brillan, resplandecen. Esa debe de ser nuestra función, hermanos, al comprender de que somos sal y luz en el mundo. Totalmente diferente, hermano. No hacer las cosas como el mundo las hace. Nosotros debemos de ser personas, hermanos, y que influimos, hermanos, en las demás personas a que sigan, hermanos, los caminos de Dios, no para que las personas, ¿qué, hermanos? Se alejen, o a que las personas, hermanos, tengan el que como un, digamos, allí, hermanos, como un tropiezo para que la gente no busque de Dios. No, nosotros somos las que debemos de ser los que abrimos, hermanos, la brecha para que la gente, hermanos, busque de quién, de Dios. Pero ¿cómo es que lo vamos a lograr nosotros, hermanos? Influyendo en la vida de ellos, hermanos, de una manera positiva, a través de nuestro testimonio, a través de nuestra conducta, a través de nuestro comportamiento, hermanos, a que busquen de Dios. Mire cómo lo dice ahí Jeremías capítulo número 15. Veámoslo cómo dice Jeremías 15 y el versículo número 16. 15, 16 en adelante. Dice ahí, mire, dice así, mire, ya lo encontramos, hermanos. Dice, fueron halladas tus palabras, dice, y yo, ¿qué dice, hermano? Y yo las comí y tu palabra me fue, ¿por qué, hermano? Por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Y dice ahí el 17, no me senté en compañía de qué, hermanos, de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía, me senté solo, dice, porque me llenaste de qué, dice, hermanos, de indignación. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Verso 19. Por tanto, dice ahí, así dice Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y dice ahí, hermanos, y si entresacares lo precioso de qué, hermanos, de lo vil, serás como, ¿qué dice ahí, hermanos? Serás como mi boca. Oiga, qué importante. Serás como mi boca. Y dice ahí, hermanos, conviértanse ellos a ti, dice, y tú, ¿qué pasa? No te conviertas a ellos.
¿verdad? El cristiano, sal y luz en el mundo. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Decíamos, influir de una manera, hermanos, positiva a través de nuestro testimonio en la vida de las demás personas para que busquen a quién, hermanos. ¿Cómo es que vamos a influir, hermanos? No haciendo las cosas que el mundo hace, no practicando las cosas que el mundo practica. Ahí dice la palabra, que ellos se conviertan a ti, pero tú a ellos, ¿qué, hermanos? Pero tú a ellos no. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, de la iglesia del Señor, hermanos, de la iglesia del siglo XXI. Eso es lo que Dios espera de nosotros, que tengamos un buen testimonio, que llevemos una vida, hermanos, práctica del evangelio, de las enseñanzas del Dios de los cielos, hermanos. Como decíamos ahí, ¿verdad? Hace poco, que no seamos solo la apariencia, sino que seamos, hermanos, como el apóstol Pablo decía, cartas leídas de qué, hermanos, del mundo. O sea, que el mundo pueda ver en nosotros, hermanos, un buen testimonio que les inspire a buscar a Dios, hermanos. Que les inspire a buscar a Dios, que ellos se conviertan a nosotros y no que nosotros nos convirtamos a ellos. Pero ¿cuál es el fenómeno que ahora está pasando en el mundo religioso, hermanos? ¿Cuál es el fenómeno? ¿Qué es lo que está sucediendo en el mundo religioso? Y espero yo que entre la iglesia, no, entre el pueblo del Señor, el pueblo, hermanos, que ha sido, hermanos, redimido con la sangre de Jesucristo, hermanos, para ser, como la palabra dice, su especial, ¿qué, hermanos? Su especial tesoro, su nación santa, su pueblo adquirido para Él, hermanos. Esperamos en Dios que la iglesia, hermanos, no estemos sucumbiendo ante las prácticas de ¿qué, hermanos? Del mundo. Que esa sal, hermanos, que usted y yo somos, que esa luz que somos en el mundo, hermanos, que esa sal no se desvanezca y que esa luz, hermanos, ¿el qué? No se apague. Que esa sal y que esa sal no se desvanezca, dice ahí, y que esa luz no se apague, sino que se mantenga, hermanos, siempre preservando los principios, hermanos, bíblicos, los principios, hermanos, que Dios ha establecido en su palabra, para que usted y yo los vivamos y seamos de inspiración para que otros practiquen las cosas que Dios ha ordenado en su palabra. Vuelvo a repetir, Dios quiere, hermanos, que la iglesia del siglo XXI, hermanos, no esté pasando el qué. No esté pasando. Y si está pasando, hermanos, que Dios, hermanos, llene de valor, ¿verdad? Vamos a hablar así, ¿verdad? Llene de valor, hermanos, y de sabiduría y de inteligencia a quienes están administrando a su pueblo. ¿Va que sí, hermano? Para poder, hermano, así como en el tiempo antiguo, hermano, Dios mandaba a sus profetas para que miren, cuando el pueblo iba para allá, ¿qué hacían los profetas, hermano? Alinearlos en la dirección correcta. Pero se necesita primero el qué, sabiduría de Dios, inteligencia, y luego también se necesita qué, hermano. ¿Qué necesita, hermanos? Se necesita valor, ¿o no, hermanos? Y se necesita también el qué, hermanos. Ah, eso, usted dijo cabal la clave. ¿Qué más se necesita? Ser luz. Se necesita tener, hermano, el qué, solvencia. Se necesita tener solvencia para poder decir, ¿verdad? Hermano, hermana, ¿y por qué está haciendo esto? Mire que esto es cosa del mundo, y mire, tener solvencia. ¿Va que necesita eso o no se necesita eso, hermanos? Sí, hermanos. Sí. Veamos lo que dice, hermanos, el apóstol Santiago en el capítulo número 4 y el verso número 4. ¿Verdad que lo sabemos nosotros, hermanos? ¿Qué dice Santiago 4:4, hermanos? Oh almas, ¿qué dice? Oh almas adúlteras. Oh almas adúlteras. No sabéis, dice, que qué, hermanos. No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad para con quién, hermanos. Contra Dios. Oiga, oh almas adúlteras.
¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra quién dice? Contra Dios. Y dice, cualquiera pues que se hace, ¿el qué, hermanos? Oigan lo que leíamos en Jeremías 15, 19, que se conviertan ellos a ti, pero tú a ellos, dice. Si te convirtieres, dice. Si entresacares de lo vil, dice, ¿el qué, hermanos? Lo bueno, dice, ¿verdad? Serás como, ¿qué dice, hermano? Serás como mi boca. Que se conviertan ellos a ti, dice, y tú a ellos no. Y dice aquí, o almas adúlteras, la amistad con el mundo es enemistad contra quién? Contra Dios. Cualquiera que se hace amigo del mundo, ¿qué es lo que está haciendo, hermanos? Se está constituyendo en enemigo de quién, hermanos? Está constituyendo en enemigo de Dios. Ahora la pregunta sería, ¿cómo nosotros podemos hacernos amigos del mundo? ¿Cómo es que nosotros podemos, hermanos, ¿qué, hermanos? Dejar de ser sal y luz en el mundo. Practicando lo que el mundo hace. Practicando lo que el mundo hace. Y hay muchas formas en las cuales podemos nosotros, hermanos, ¿el qué? Tocar respecto a este tema. Mire, podemos tocar, le voy a señalar 3. Primero, usted me dice por cuál quiere que empecemos, para que interactuemos. ¿Está bien, hermano? Para que no le entre ceñito, para que interactuemos. Vamos a ver. Está en nuestro modo de hablar. Está, hermanos, en nuestra conducta, en nuestra vida particular, en todos los lados. Y está, hermanos, en nuestro modo de vestirnos. ¿Por dónde quiere que empecemos? ¿Sí? Mire que ahí dice el cristiano sal y luz, ¿a dónde? En el mundo, en el hablar, ¿o no, hermanos? ¿Cómo debe de ser el hablar del cristiano, hermanos? ¿Cómo debe ser el hablar del cristiano, hermanos? ¿Ah? Con sabiduría, honesto, ¿cómo? Prudente, ¿verdad? Ahí hay una alabanza que cantaba hoy en la femenil que decía ahí, la número 190, que dice, más cual mi Cristo siempre habiendo ser, y dice, más siempre serio. Para hablar se necesita seriedad, ¿o no, hermanos? Sí, se necesita seriedad, ¿verdad? Se necesita seriedad, se necesita responsabilidad, se necesita prudencia. Hasta a veces para señalar los errores, ¿va que necesita forma o no necesita forma, hermano? Modo. No puede uno, hermanos, actuar de una manera, hermanos, así, con el afán de destruir, desvirtuar a las personas, sino, hermanos, de una manera sabia, prudente. Sí, hermanos, Jesús dijo, ¿verdad?, que nuestro hablar sea sí o no, porque todo lo que es de mal, dijo, de mal, ¿qué dice? De mal proviene. Nosotros no debemos de, ¿qué, hermanos?, querer como que con nuestra manera de hablar, ¿verdad?, solo porque ponemos el nombre de Dios, hermano, querer que toda la gente, ¿qué, hermano?, nos crean. No, hermanos. Nosotros, nuestro hablar, la gente lo debe de creer, hermanos, porque en verdad hablamos, ¿el qué? Hablamos verdad y hablamos lo que vivimos, no lo que no vivimos. ¿Verdad que sí, hermanos? Esa es la forma de hablar del cristiano. Como dice el apóstol Santiago también, hermano, dice que hay que ser pronto, ¿para qué dice, hermano? Para oír, y hay que ser el qué, tardo, ¿para qué? Pero, ¿cómo es el cristiano, hermanos? A veces es bastante tardo para oír, pero es bien presto, ¿para qué? Para hablar, ¿verdad? Sí, hermanos, para hablar. Hay que tener un gran cuidado. En nuestra conducta, nuestro comportamiento, en el trabajo, la responsabilidad, ¿verdad? El apóstol Pablo aconseja y dice, miren, no sirvan como, no trabajen como aquel que trabaja, ¿qué dice?